Vamos a continuar con este tema que es tan largo y pesado. No sé, vamos a tener que hacer algunos esquemas o alguna cosita para entenderlo mejor, por lo menos yo. Así que cuando los realice ya más cerca de los exámenes, pues los subiré a Patreon o los veremos por aquí. Bueno, seguimos con el tema. Vamos por el control neurohormonal de la conducta sexual del macho. La forma de copular del macho es específica de cada especie. Mecanismos básicos de la erección y la eyaculación. El pene es un órgano vascular que se encuentra en los mamíferos, como roedores, felinos, cánidos y primates. Erección. Consiste en un alargamiento, engrosamiento y endurecimiento del pene, que facilita su introducción en el aparato genital de la hembra durante el apareamiento. Estructuras eréctiles. Cuerpos cavernosos, que se sitúan a lo largo del pene, son senos vasculares con trabéculas que reciben sangre arterial procedente de la arteria cavernosa. Las trabéculas drenan sangre a través de la vena cavernosa. Los cuerpos cavernosos están rodeados por la túnica albugínea, cápsula fuerte y elástica que permite que el pene se endurezca cuando los cuerpos se llenan de sangre. El lado proximal de los cuerpos cavernosos se cierra formando una especie de cola llamada crura, que está rodeada del músculo isquiopúbico que se fija en el isquion. Cuerpo esponjoso. Rodea la uretra. Es tejido esponjoso que proporciona amortiguación durante la expulsión del semen. Su lado proximal se rodea por los músculos bulboesponjosos. La relajación de la musculatura lisa de las arterias que riegan los cuerpos cavernosos y el esponjoso facilita la entrada de sangre y se cierra el vaciado venoso. En la detumescencia, el proceso se invierte. Coordinación de los sistemas simpático y parasimpático. El sistema parasimpático, a través de los nervios pélvicos, facilita la erección. Gobierna la secreción de fluidos seminales procedentes de las células epiteliales y las glándulas accesorias. El sistema simpático, además de inhibir la erección por medio de los nervios hipogástricos que llevan información a la cadena paravertebral de los ganglios simpáticos, se encarga de desplazar los fluidos hacia la uretra proximal por medio de una respuesta que conlleva el cierre del esfínter de la vejiga y la contracción de las vesículas seminales, próstata y conductos deferentes. El nervio pudendo, que es mixto, originado en el núcleo del ONUF de la médula sacra, lleva fibras motoras y sensoriales hacia los músculos bulbo e isquiocavernosos. La eyaculación es un reflejo controlado a nivel medular. La respuesta de eyaculación se inicia por la estimulación de los receptores sensoriales del glande. Estos estímulos son conducidos a la médula por medio del nervio dorsal del pene y el nervio pudendo. Las células denominadas generador de la eyaculación, encontradas en la médula lumbar y sacra, integran la información sensorial precisa para la eyaculación. Estas células coordinan los sistemas simpático-parasimpático y somatosensorial para inducir las dos fases de la eyaculación que son la emisión, que consiste en la respuesta de secreción de fluido seminal y la respuesta motora para desplazarlo, y la expulsión del semen, que se produce por contracción rítmica de la musculatura lisa de la uretra y la estriada perineal, en la que interviene el músculo bulbo esponjoso. Se inicia por fibras motoras del nervio pudendo que proceden de los segmentos medulares sacros 2, 4 e inervan los músculos bulboesponjosos e isquiocavernosos y demás musculatura del suelo pélvico. Control hormonal de la conducta sexual del macho. Al comienzo de la pubertad, los testículos incrementan la producción de testosterona. En su ausencia, la conducta sexual del macho declina. El patrón de secreción de testosterona se considera tónico, porque los niveles plasmáticos se mantienen constantes de manera pulsátil cada 90 minutos. En nuestra especie, los niveles séricos comienzan a subir al inicio del sueño y son altos al despertar. A lo largo del día disminuyen y alcanzan el punto más bajo al final del día. Tras una castración, en ratas macho lo primero que se pierde es el reflejo de eyaculación, después la erección y por último la monta. Si se administra testosterona, la recuperación requiere de un tiempo similar y es a la inversa. Durante la cópula, el glande erecto de la rata macho encaja brevemente en el cérvix del útero. El eyaculado se inyecta en el conducto del cérvix y su transporte hacia las trompas se debe a contracciones del útero en sucesivas penetraciones. Las contracciones del útero cesan tras la eyaculación durante unos minutos, pero retornan durante 30 minutos o más.
Cuando la testosterona llega a los tejidos blancos, se metaboliza a estradiol gracias a la enzima P450 aromatasa o a DHT por la enzima 5A reductasa. Estas dos hormonas se unen a los receptores de estrógenos y andrógenos respectivamente. En la rata el estradiol es la hormona que mantiene y restaura, en casos de castración, las conductas y reflejos de la cópula. La supresión de andrógenos produce disminución de eyaculaciones y orgasmos y cambios fibróticos en las células endoteliales del sistema vascular del pene, lo que conlleva a la disfunción eréctil. En adultos jóvenes es suficiente el 60 o 70% de niveles normales de testosterona para conservar el deseo sexual. En personas mayores hacen falta niveles más elevados. Control neural de la conducta sexual del macho. El macho detecta a la hembra por las señales químicas, las feromonas, que ésta emite. El SV media la acción de las feromonas y se inicia y mantiene la conducta sexual. Cuando el macho olisquea los genitales de la hembra, absorbe por el órgano vomeronasal feromonas de alto peso molecular de la secreción vaginal de la hembra. Llega la información al bulbo olfativo accesorio vía nervio vomeronasal y la mucosa olfativa envía la información al bulbo olfativo principal. El bulbo olfativo accesorio proyecta sobre el núcleo de la estría terminal y la amígdala medial y éstas a su vez lo hacen sobre el APM, que juega una función integradora de la conducta sexual del macho. En la amígdala hay dos regiones relacionadas con la cópula del macho. La región vasolateral, que guía los aspectos motivacionales, cuya lesión impide el aprendizaje operante, y la región medial y corticomedial, relacionada con la ejecución de la cópula. Las proyecciones de la amígdala medial estimulan neuronas dopaminérgicas del APM. El núcleo de la estría terminal, NEST, que al igual de que la amígdala medial pertenece al SV, recibe input sensorial del bulbo olfativo accesorio y la amígdala medial, y las conexiones eferentes hacia el APM las realiza vía la estría terminal. El NEST recibe información olfativa y somatosensorial. En roedores, la información olfativa es esencial para la conducta sexual, no así en otras especies como perros, gatos o macaco. Con todo, tenemos que el APM es la región crítica que integra toda la información necesaria para el apareamiento del macho en todas las especies de mamíferos, el APM. Sus células poseen receptores para esteroides. Sus vías eferentes proyectan sobre el hipotálamo, los núcleos del tronco del encéfalo y las regiones medulares que regulan las respuestas simpáticas, parasimpáticas y motoras. La región periventricular del APM está relacionada con funciones neuroendocrinas. La región de los núcleos preóptico medial y preóptico posterodorsal del APM son importantes para la conducta sexual. Lesiones del APM. Afectan a la conducta sexual de todos los mamíferos y de otros vertebrados como peces y reptiles. En ratas eliminan completamente la conducta de apareamiento del macho. En primates raramente muestran conductas de acercamiento sexual y en macacos el macho no reconoce a la hembra. El APM envía información a estructuras más caudales vía fascículo prosencefálico medial. La función del APM depende de factores hormonales en el macho. Comunicación auditiva. El macho y la hembra de ratas producen ultrasonidos antes y durante la cópula. 50 kHz en la activación sexual, que dependen de las hormonas, y 22 kHz durante el periodo refractario tras la eyaculación. La dopamina juega una función importante en la motivación sexual. El tracto mesocórtico límbico, que se origina en el tegmento mesencefálico y proyecta sobre el núcleo accumbens y la corteza frontal, es dopaminérgico. Se cree que conduce las conductas motivadas. Cuando el macho detecta a una hembra en estro, se produce liberación de dopamina en el núcleo accumbens. El tracto dopaminérgico nigroestriado se activa únicamente durante el apareamiento. La serotonina, 5-HT, ejerce acción inhibidora del apareamiento del macho. Se emplea para tratar la eyaculación precoz en hombres. Las sustancias antidepresivas que actúan inhibiendo la recaptación de serotonina retrasan la eyaculación. El periodo refractario posteyaculación del macho. El periodo tras la eyaculación, durante el cual la erección y eyaculación se inhiben, se denomina periodo refractario posteyaculación, PRPE.
La recuperación de la erección y el comienzo de una nueva serie de penetraciones se denomina intervalo posteyaculación, IPE. Durante el PRPE hay variación de la sensibilidad genital, desagrado con estimulación. Está implicado el nervio dorsal del pene. La mujer tiene la posibilidad potencial de experimentar orgasmos múltiples. El orgasmo está desligado a la reproducción, al contrario que en el hombre. Durante el orgasmo y el PRPE se produce un aumento de prolactina y serotonina. Las neuronas del núcleo paragigantocelular, NPGC, median la inhibición de los reflejos medulares. Las neuronas serotoninérgicas del NPGC proyectan en la vecindad de las interneuronas y las motoneuronas del núcleo del nervio pudendo situado en el asta ventral de la médula espinal. La serotonina se relaciona con la inhibición de los reflejos de erección y eyaculación, lo que pudiera contribuir al PRPE. Perdón. La prolactina, en cantidades elevadas en hombres, provoca disfunciones sexuales como impotencia, eyaculación prematura, eyaculación sin orgasmo. Esta aumenta tanto en hombres como en mujeres al experimentar el orgasmo, lo que contribuye al periodo refractario del hombre, pero no de la mujer. Aunque la hiperprolactina crónica en mujeres también correlaciona con bajo deseo sexual, disminución del fluido vaginal, reducción de orgasmos y disminución de la satisfacción sexual, el aumento de prolactina en mujeres aumenta el flujo sanguíneo en la hipófisis, en los hombres no. La activación cerebral durante la excitación sexual y el orgasmo. A través de estudios de neuroimagen se presentan estímulos en la variable independiente para comprobar la respuesta cerebral, variable dependiente. Normalmente son estímulos de tipo visual con contenido erótico y estímulos olfativos o táctiles. Se utiliza la resonancia magnética funcional, RMF, y la tomografía por emisión de positrones, TEP. La activación sexual en el hombre. Los estímulos visuales del contenido erótico o sexual explícito, EB, producen respuestas subjetivas relativas al placer percibido y al imaginado. Muchas veces son representaciones vicarias en el observador. Se activan y desactivan muchas regiones de la corteza y estructuras subcorticales. Corteza occipital lateral, temporal lateral e inferior temporal que participan en el procesamiento de estímulos visuales sexuales. El sistema de neuronas espejo en la corteza parietal inferior, la corteza orbitofrontal, implicada en la evaluación de la capacidad reforzante de refuerzos primarios, táctiles, olores y secundarios, ambiente, música, y de la historia de refuerzo del individuo. La ínsula, nivel de erección, que procesa información interoceptiva visceral y del medio interno y procesa la información de la estimulación del pene. Depende de los niveles de testosterona. Áreas premotoras y cerebelo, que correlacionan con la erección, la amígdala y el caudado, que se relacionan con aspectos emocionales y motivacionales, estriado ventral compuesto por el putamen y el núcleo caudado, la erección, y el tálamo, que también influye en la erección. La activación sexual en la mujer. Existen pocos estudios, cómo no. En fase periovulatoria hay una activación importante de la corteza cingulada derecha y del hemisferio derecho de la corteza orbitofrontal y de la ínsula, pero no en la fase de menstruación. En fase folicular se activa la corteza orbitofrontal. En general, la activación sexual subjetiva no difiere entre hombres y mujeres en fase periovulatoria, pero disminuye durante la menstruación. Durante la estimulación táctil por la pareja, la mujer presenta mayor activación en lóbulos parietales, los giros pre- y postcentral y el giro frontal medio. En la mujer se activa el hipotálamo cuando huele sustancias androgénicas y en el hombre ocurre con sustancias estrogénicas. Regiones cerebrales relacionadas con el orgasmo. En el hombre se observa disminución del flujo sanguíneo cerebral regional, FSCR, en toda la corteza excepto la prefrontal derecha, donde aumenta. Se desactiva la amígdala, aunque tras la eyaculación aumenta el FSCR durante 3 minutos. En la mujer, el orgasmo correlaciona con disminución importante del FSCR en la corteza orbitofrontal lateral izquierda, el giro fusiforme y el polo anterior del lóbulo temporal, con activación del cerebelo. En orgasmo fingido o fallido se activa la región dorsolateral del puente. En la experiencia del orgasmo se activa la región ventrolateral.
El nervio vago es el que recoge la sensibilidad de la vagina y el cérvix, por lo que es responsable del orgasmo. Identidad de género y orientación sexual. El constructivismo social afirma que el género y la orientación sexual lo determinan variables sociales. El biologicismo lo atribuye a factores genéticos y hormonales. Conforme la especie es más compleja, el apareamiento se desliga de la ovulación de la hembra. En nuestra especie existen variabilidad de identidad y orientación sexual. Una minoría presenta incongruencia de género, sentir que se pertenece al otro género, orientación sexual hacia el mismo sexo, orientación sexual hacia ambos sexos y ausencia de atracción sexual. Lo que sucede a la minoría no se puede explicar sin entender los mecanismos cerebrales, identidad y motivación de la mayoría. Una teoría ha de ser unitaria, explicando la base cerebral de un mismo mecanismo para todas las variantes. Identidad de género. Mientras que el sexo se clasifica según los cromosomas y los órganos reproductores macho-hembra, el género es la autorrepresentación del propio sexo. Hay evidencia de la implicación de variables genéticas, hormonales y cerebrales en el desarrollo de la identidad de género. En las personas transexuales se produce una incongruencia entre el sexo biológico, cromosomas, genitales externos y morfología corporal, y el sentimiento de pertenecer al otro sexo, situación que comienza desde la niñez. La disforia de género es un malestar muy difícil de sobrellevar. Para ello se puede administrar hormonas gonadales propias del otro sexo, tratamiento hormonal cruzado, y realizar cirugía genital. Variables genéticas. Se ha calculado que la heredabilidad de transexualidad entre hermanos no gemelos y se ha encontrado que la probabilidad de que sea también transexual otro hermano es de 4,48 veces para las MT, mujeres transexuales, y 3,88 para los HT, hombres transexuales, que en la población general, por lo que los genes tienden a contribuir en la identidad de género, aunque no se pueden descartar elementos ambientales en los estudios realizados. Existe polimorfismo genético para el gen del receptor beta de estrógenos HT, gen del receptor de andrógenos HT y MT y gen de la aromatasa HT. Bueno, HT quiere decir para hombres transexuales, vamos a leerlo otra vez. Gen del receptor beta de estrógenos para hombres transexuales, gen del receptor de andrógenos para hombres y mujeres transexuales y gen de la aromatasa para hombres transexuales. Se sabe que si la parte variable de la cadena de nucleótidos de un gen es más larga, pierde efectividad y funcionalidad. Los genes están relacionados con la diferenciación sexual del cerebro, por lo que afecta a la formación de la identidad de género. Variables hormonales. La presencia o ausencia de andrógenos puede estar asociada con la diferenciación de una identidad de género. Fenotipos cerebrales asociados a la identidad de género. Se han seguido dos estrategias. Estudios post-mortem, donde se compararon cerebros de mujeres transexuales con hombres y mujeres controles, utilizando técnicas neurohistológicas e inmunocitoquímicas y se comprobó dimorfismo sexual. Y estudios in vitro con técnicas de neuroimagen, donde los hombres y mujeres transexuales se pueden estudiar antes del tratamiento hormonal cruzado. El fenotipo cerebral de las personas transexuales que pasan de mujer a hombre, MT, los parámetros generales del cerebro son femeninos, sin embargo presentan masculinización o desfeminización en haces de fibras que conectan regiones cerebrales relacionadas con conductas cognitivas, motivacionales y emocionales. Los cambios se localizan en el hemisferio derecho. Y en el fenotipo cerebral de las personas transexuales que pasan de hombre a mujer, HT, los parámetros generales del cerebro son femeninos, sin embargo presentan desmasculinización en haces de fibras que conectan regiones cerebrales relacionadas con conductas cognitivas, motivacionales y emocionales. Los cambios también se localizan en el hemisferio derecho. Orientación sexual. La escala de Kinsey es una escala creada por el biólogo Alfred Kinsey, que establece 7 grados de comportamientos sexuales, cuando tradicionalmente se consideraban solo 3, heterosexual, bisexual y homosexual. La orientación sexual de los hombres es bimodal. Puntúan 0,1 en Kinsey si son heterosexuales y 5,6 si son homosexuales. En las mujeres la distribución es más continua. Son menos numerosas las homosexuales y más las bisexuales, además de que muestran menor estabilidad temporal con respecto a la identidad sexual, o sea, mayor flexibilidad.
Algunos estudios sugieren que la frecuencia en la homosexualidad en mujeres es la mitad que en hombres, que la orientación sexual es un rasgo de la conducta bastante fijo y, por tanto, con un sustrato psicobiológico lo demuestran varios hechos. El escaso éxito de las terapias de conversión, los trabajos que señalan una continuidad en la identidad de género en la niñez y edad adulta, y los estudios genéticos que se apoyan en la acción hormonal prenatal, ligados al cromosoma X en la homosexualidad masculina en la región XQ28. La influencia genética explica el 50-60% de la variación en la orientación sexual de las mujeres y el 30% de los hombres, aunque no se deben descartar los factores ambientales en los estudios. Influencia de las variables hormonales y epigenéticas. Las diferencias entre la orientación sexual hetero y homo son resultado de factores ambientales como exposición prenatal a hormonas, inmunización maternal progresiva o inestabilidad en el desarrollo cerebral. En mamíferos no humanos, las hormonas prenatales y perinatales determinan la conducta sexual. En humanos, los datos provienen de la clínica de los TDS, trastornos del desarrollo social, y de accidentes de ablación del pene, donde se educaba a los niños como niñas a mediados del siglo pasado, ya que John Money, de la Hopkins University, consideró que los bebés nacen psicosexualmente indiferenciados. Pero estos niños que perdían el pene accidentalmente y eran educados como niñas, al llegar a la pubertad se reconocían como hombres, lo que les causaba graves problemas. El caso más famoso de John Money, el de John Joan, tuvo que tratarse con andrógenos y faloplastia de adulto y se suicidó a los 38 años. La inmensa mayoría de las personas homo no presentan TDS. Los fenómenos que pueden producir una variación a la exposición de andrógenos prenatales son el estrés maternal, que feminiza y desmasculiniza sobre todo durante el tercer trimestre. No afecta al desarrollo de los genitales, pero el núcleo sexualmente dimorfo del área preóptica se feminiza. Esto se debe a un incremento moderado de hormonas de la corteza suprarrenal durante el embarazo, que impide temporalmente la formación de testosterona en el feto. La exposición a la nicotina incrementa la probabilidad de conducta homosexual en hijas si ocurrió en el primer trimestre y junto al estrés en el segundo trimestre. El EON, efecto del orden de nacimiento, se ha estudiado, observando que los hombres homosexuales son los más jóvenes entre hermanos. La probabilidad de ser homosexual incrementa con el número de hermanos mayores. Para ello se ha propuesto una hipótesis inmunológica, donde el EON refleja una inmunización progresiva de algunas madres a proteínas específicas del feto varón, que se convertirían en antígenos para esas madres que producirían anticuerpos, que atravesarían la placenta y llegarían al cerebro fetal, interviniendo en la diferenciación sexual. Esto no ha sido verificado. Recientemente se ha propuesto una hipótesis epigenética que conjuga los hallazgos genéticos y hormonales. Se denominan efectos epigenéticos a las modificaciones químicas del genoma que alteran la expresión génica. Este mecanismo podría acercar la influencia de las variables externas a explicar las variantes en la orientación sexual. Fenotipos cerebrales asociados con la orientación sexual. Estudios histológicos post-mortem. Se han enfocado en comparar los núcleos del hipotálamo que presentan dimorfismo sexual. La hipótesis es que estos núcleos estarían feminizados, lo que solo se observa en el NIA3, que en hombres heteros tiene mayor volumen que en mujeres y hombres homos. Estudios de neuroimagen. En estudios de activación cerebral inducida por estímulos eróticos hay contradicciones, ya que unos indican que en hombres homosexuales y heterosexuales se activan diferentes regiones y otros que si son estímulos eróticos de su orientación sexual se activan las mismas. Se puede confundir la activación general con la propiamente erótica. En otros estudios se ha observado que la estimulación erótica independiente a la orientación sexual activa el tálamo, el hipotálamo, el núcleo accumbens y la corteza occipital, mientras que la estimulación general no erótica activa la ínsula, la amígdala y la circunvalación anterior del cíngulo. El derivado de la testosterona, 4,16-androstatien-1, AND, madre mía, yo no sé si lo he dicho bien, y el derivado del estrógeno estra 1,35,10,16-tetraen-3-ol, EST, se podrían considerar feromonas humanas. Estimulando el olfato con EST y AND,
se activa el hipotálamo anterior de forma diferente en hombres y mujeres. AND activa en mujeres el área preóptica y el hipotálamo ventromedial, y el EST activa en hombres las regiones paramediales y dorsales del hipotálamo. Con este diseño se ha comprobado que los hombres homosexuales responden como las mujeres y las mujeres homosexuales responden como los hombres. En estudios volumétricos se encuentra que los volúmenes cerebrales de hombres y mujeres heteros no presentan asimetría. Los hombres homos y las mujeres heteros presentan una corteza cerebral menos gruesa en áreas visuales que los hombres heteros. Los trabajos anteriores darían apoyo a la acción prenatal de las hormonas en la diferenciación del cerebro y la orientación sexual, que no es algo neutral al nacimiento. Estos datos no sostendrían argumentos del psicoanálisis o del constructivismo social. Baltazar, 2011, ha propuesto que es durante la vida fetal cuando el ser humano está expuesto a niveles diferenciales de testosterona, cuando se diferencia la tendencia sexual. Aunque los puntos débiles de su teoría serían que no realiza una definición operacional de la orientación sexual y no toma en cuenta la importancia de la pubertad en el moldeamiento de la sexualidad. La investigación de la orientación sexual está anclada en un concepto erróneo de que los hombres homosexuales tienen que presentar rasgos femeninos. El dimorfismo sexual es consecuencia de una diferenciación del cerebro con grados y variantes. Los cerebros de MT no son femeninos ni los de HT masculinos, sino que contienen una mezcla de rasgos morfológicos debido a diferentes patrones de diferenciación y desarrollo. Modelos animales de la orientación sexual. En la literatura científica se registran especies que cortejan, montan y tienen contacto genital con miembros de su mismo sexo. Aún así, son muy pocas especies las que lo hacen. Es muy fácil antropomorfizar la conducta de otros animales, pero examinando cuidadosamente los trabajos publicados, las relaciones homosexuales en otras especies son prácticamente anecdóticas. Basey propone los siguientes criterios para determinar si dos miembros de una especie se relacionan con otro miembro de su mismo sexo. Hacer un test en el que el individuo escoja entre macho y hembra cuando se presentan simultáneamente y que sean sexualmente proceptivos. Una vez escogida la pareja, observar que haya interacción sexual y observar que la conducta desplegada sea realmente sexual y no de otro tipo. Se ha estudiado el caso de la oveja. Los machos orientados sexualmente hacia otros machos muestran que no han sido expuestos a una suficiencia de andrógenos durante la gestación. Conducta parental. La conducta parental es la dirigida a cuidar a las crías para la supervivencia de las mismas, ya sea maternal, paternal o aloparental, parientes próximos. Las conductas parentales son dimorfas. Se creía que en la rata la conducta maternal era guiada por las hormonas, mientras en primates y humanos era aprendida. Pero recientemente se ha constatado que las hormonas influyen en los aspectos motivacionales, por lo que la conducta maternal ha de tener una cierta dependencia hormonal, aunque se observan diferencias entre especies e individuos. Control hormonal de la conducta maternal. Estudios en roedores. La gestación de la rata dura 21 días. En la última semana ya comienza a mostrar conducta maternal debido a las modificaciones hormonales. El hecho físico del parto no es necesario para la conducta maternal, pero sí los cambios hormonales. Estradiol. Durante la gestación hay un incremento paulatino del estradiol y una caída brusca de progesterona justo antes del parto. El estradiol induce la conducta maternal, donde la rata comienza a construir el nido. Si se inyecta estradiol a ratas nulíparas, se induce la conducta maternal. Progesterona. Aumento en la primera semana de gestación. Decae alrededor del día 19. Mantiene la gestación, pero es necesaria su caída para que se inicie la conducta maternal y la lactancia. Prolactina. Secretada por la adenohipófisis. Contribuye junto con la luteotropina decidual, producida por el endometrio, la decidua durante la gestación, y los factores lactógenos 1 y 2, producidos por la placenta, a que el cuerpo lúteo mantenga los esteroidogénesis. Preparan las mamas para la lactancia. Presenta niveles bajos durante la gestación, pero se incrementa en el parto. Mantiene la producción de leche. Influye sobre el cuerpo lúteo para la producción de progesterona. Está regulada por la succión de la mama por parte de la cría. Los niveles decrecen en la segunda semana de lactancia hasta que la hembra recupera los ciclos estrales.
Actúa sobre las neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato del hipotálamo. Facilita la acción del estradiol en la conducta maternal. Oxitocina. Aumenta durante la gestación y alcanza el máximo en el parto. Durante la lactancia se producen picos de oxitocina. Participa en promover la conducta maternal, aunque no se necesita en su mantenimiento. La glucocorticoides pueden promover o inhibir la conducta maternal dependiendo del estado reproductor de la hembra. Estudios en primates y humanos. En primates, tanto las hembras prepuberales, las nulíparas, las ovariectomizadas y las menopáusicas muestran interés por las crías. En nuestra especie, ambos sexos realizan conductas maternales y paternales, independientemente del estado hormonal. Las hormonas modulan la motivación, pero no son necesarias para la expresión de conductas parentales en primates y humanos. Durante la gestación aumentan la motivación de las hembras por las crías. Los resultados disponibles sugieren que estrógenos y progesterona influyen antes del parto, pero es dudoso que lo hagan tras el parto. Se ha asociado el desarrollo del apego entre madre y recién nacido con un incremento paulatino del cociente estradiol-progesterona durante la gestación. La prolactina y las hormonas lactogénicas de la placenta actúan sobre el cerebro y la motivación maternal. La concentración de prolactina está elevada en los padres de las especies en las que el macho colabora con la crianza, que son biparentales. Además, la prolactina correlaciona con la capacidad de respuesta a las crías. En nuestra especie, los padres y las madres tuvieron concentraciones altas de prolactina antes del parto y bajas después, al ser expuestos a señales de los recién nacidos. Los padres más identificados físicamente con el embarazo de su mujer tuvieron mayores niveles de prolactina y menores de testosterona. La oxitocina, cuando actúa de manera intracerebral, es un neuromodulador de la creación de vínculos sociales y de pareja, y reduce la ansiedad. La circulante, que no atraviesa la barrera hematoencefálica, es difícil que exprese influencia sobre la conducta maternal de manera directa. Las mujeres en las que la concentración de oxitocina aumentó a lo largo del embarazo mostraron más apego al recién nacido. En primates, la inducción de ansiedad aumenta el riesgo de maltrato en las crías. En respuesta a estímulos estresantes están implicados la hormona liberadora de corticotropina, CRH, que entrando en la circulación porta hipofisaria, estimula en la hipófisis la síntesis de la hormona adrenocorticotropa, ACTH. Madre mía, esto lo tenéis que leer, ¿eh? Por si algunas cosas las estoy pronunciando mal, pues bueno, estos audios son para recordar un poquito pues los temas que hemos leído y sabernos estas palabras y saber dónde las estamos poniendo a la hora de ver el examen, porque si no es un lío. En la corteza de las glándulas suprarrenales, la ACTH estimula la producción de glucocorticoides, cortisol. CRH y cortisol pueden modular la conducta maternal en situaciones de estrés. En primates, el estrés es causado por agresiones, hacinamiento y abuso de las crías. Las relaciones entre cortisol y conducta maternal son complejas, ya que pueden correlacionar negativa o positivamente según la especie y la edad o las circunstancias. El estado reproductor y la organización social determinan la dirección de las hormonas con respecto a las conductas reproductoras. Se sabe que en humanos y primates no humanos, los acontecimientos traumáticos en la infancia desregulan el mecanismo de producción de CRH y el funcionamiento del eje hipotálamo-hipófisis-corteza suprarrenal en la edad adulta. Mecanismos cerebrales de la conducta maternal. Información sensorial. En las ratas, una madre es capaz de reconocer a las crías por los ultrasonidos que éstas emiten. Aunque se combine ceguera y sordera, las madres de rata pueden sacar a sus crías adelante, ya que desarrollan estrategias para ello. El SV está implicado en el control de la conducta maternal. Se ha constatado que la información olfativa juega una función importante en la relación de ratas macho y hembra con crías que no son propias. La vista, el oído y el olfato guían a la madre hacia las crías hasta que entra en juego la información táctil, amamantamiento o limpieza. Estas sensaciones las recoge la rama infraorbital del nervio trigémino que inerva la región del hocico y alrededores. Además, la madre necesita un número importante de crías contra su vientre para que las amamante. Si son pocas, no lo hace, lo que indica la importancia de la estimulación táctil. Mecanismos cerebrales.
En el modelo de evitación-aproximación de Rosenblatt y Mayer, se sugiere que primero hay una inhibición y después una aproximación a las crías por parte de la madre. Este modelo necesita explicarse por una coordinación en sistemas cerebrales sensibles a cambios hormonales y estímulos sensoriales. En la rata, el SV contiene estructuras que inhiben la aproximación: bulbos olfativos, núcleo del tracto olfatorio, amígdala medial, núcleo ventromedial del hipotálamo, y otras que facilitan la aproximación: el núcleo de la estría terminal, área preóptica medial y sistema mesolímbico. Y todas las neuronas de todas las estructuras poseen receptores para estrógenos y progesterona. Se sabe que el área preóptica medial está relacionada con la conducta maternal. Las lesiones en esta zona afectan a la motivación de la madre por las crías. Esta área envía eferentes al sistema dopaminérgico mesolímbico, que a su vez proyecta sobre el núcleo accumbens, que también recibe información convergente de estructuras corticales límbicas, lo que modularía la conducta motivada para la maternidad. La región ventral del núcleo de la estría terminal también se considera facilitadora de la conducta maternal. Una lesión en esta zona hace que las madres padezcan un déficit para recoger a las crías, entre otros aspectos. El área preóptica medial y el núcleo de la estría terminal tienen receptores para estrógenos, progesterona, prolactina y oxitocina. Hay datos conductuales y morfológicos que indican la participación de estructuras implicadas en la cognición. En el posparto, las ratas mejoran las habilidades espaciales y la memoria. Al final de la gestación se producen cambios plásticos en el hipocampo. Aumenta la densidad de dendritas apicales en las células piramidales. En primates, las lesiones prefrontales y de la corteza temporal anterior producen déficit severo de la conducta maternal. En humanas, durante el primer mes después del parto, la madre que amamanta muestra mayor activación en la circunvalación superior del frontal, la ínsula, el precúneo y la amígdala. A los 4 meses, a las madres que amamantan y las que no, se les activa la circunvolución frontal superior y la amígdala ante el llanto del hijo. Hacia los 18 meses tras el parto, las madres primíparas que realizaron conductas más cariñosas con sus hijos mostraron más activación en el polo frontal derecho y en la circunvolución frontal inferior ante el llanto del hijo propio. Las madres cariñosas activan regiones cerebrales relacionadas con la motivación, el reconocimiento de emociones y la toma de decisiones. Las madres que importunan a sus hijos constantemente presentan mayor activación en la ínsula y el temporal izquierdo. En mujeres con estrés postraumático se muestra mayor activación límbica y menor en la corteza frontal ante determinados estímulos, como visionar escenas de separación de los hijos. La región frontal, temporal, parietal y la ínsula se relacionan con el control de las emociones y los procesos cognitivos. Conducta paternal. En el 5% de los mamíferos, los padres participan del cuidado de las crías. La transición de no paternal a paternal está ligada a la cópula y cohabitación. Si se compara la expresión de FOS en los nuevos padres con machos vírgenes sin familia, los nuevos padres muestran un aumento significativo en el área preóptica medial, el núcleo de la estría terminal, región medial posterior, y la amígdala medial, al exponerse a una cría. Los machos emparejados con hembras preñadas tienen más oxitocina circulante y la expresión de vasopresina en el núcleo de la estría terminal es mayor. El macho no cuida de forma espontánea a las crías, pero la exposición repetida a ellas, modelo de inducción, provoca la actitud paternal. Hasta en especies polígamas en el que el macho no cuida de las crías, éste posee capacidad de expresar conducta paternal ante lesiones en el tracto olfatorio accesorio, lo que indica que algunas estructuras olfatorias inhiben la actitud paternal. En los monostiti, tanto hembras como macho cuidan de las crías. La oxitocina en los ventrículos cerebrales de los padres facilita la actitud de cuidado y menor rechazo a las crías. La vasopresina también está relacionada con la conducta paternal. Los machos titi con experiencia paternal tienen más densidad de espinas dendríticas en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal y poseen mayor abundancia de receptores V1 de vasopresina en estas espinas. En humanos, las mujeres muestran desactivación en la corteza anterior del cíngulo ante las risas y los llantos de niños, sean o no madres, pero no ocurre en hombres. La experiencia de la paternidad se reflejó en la amígdala.
Tanto padres como madres presentan mayor activación de esta ante llantos o gritos de niños, lo que indica que la experiencia parental modula la respuesta cerebral a las vocalizaciones de manera dimorfa. Tanto los padres como las madres activan algunas regiones, frontales, temporales y parietales, ante vídeos de sus hijos, pero no ante vídeos de otros niños. Estas respuestas están ligadas a la sensibilidad del padre, la reciprocidad entre padre e hijo y la testosterona. Y por fin hemos acabado este capítulo largo de psicología fisiológica, largo y difícil, ¿eh? O sea, complicado a más no poder porque hay muchísimos tecnicismos, mucho de... Entonces, para mí por lo menos es muy complicado. Estoy ya mismo, ahora yo sí que tengo las neuronas muertas y disecadas, hace aquí un calor que no puedo, así que no sé ni lo que estoy hablando. Y muchísimas gracias a todos los que hayáis aguantado hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.